Mis mascotas hablaron. Video real. Hola gato macabro. Te escribo desde Chiapas, pero lo que te voy a contar sucedió cuando mi mamá y yo nos mudamos a Yucatán por cuestiones de trabajo. Es una experiencia que jamás podré borrar de mi memoria, porque me enseñó que lo más aterrador viene de quienes menos lo esperas. Todo comenzó cuando mi mamá consiguió empleo en Yucatán. Yo tenía 16 años y, aunque me costaba dejar a mis amigos en Chiapas, no tuve opción. Empacamos lo poco que teníamos y viajamos con mis dos mascotas, un perro llamado Rocco, y mi gato Simón, que siempre había sido independiente pero cariñoso conmigo. Al llegar a Yucatán, mi mamá buscó casa en renta. La economía no nos daba para mucho, así que terminamos en una vivienda vieja, en un barrio apartado. El precio era sospechosamente bajo. Los vecinos nos advirtieron que ahí habían ocurrido cosas malas, pero mi mamá, que nunca creyó en nada paranormal, solo respondió: cosas malas pasan en todos lados, hijo. Aquí viviremos bien. Yo no quise llevarle la contraria, pero algo en esa casa me incomodaba desde el primer día. Era una construcción sencilla, con 3 cuartos, un baño y un patio trasero amplio, cubierto de maleza. Lo raro era que, a pesar de que llevaba tiempo vacía, no se sentía simplemente abandonada. Se sentía cargada de mala energía, como si cada pared guardara un secreto que prefería no revelar. El primer día, cuando entramos, tanto Rocco como Simón reaccionaron mal. El perro se negó a cruzar la puerta, tuve que jalarlo con fuerza. El gato, en cambio, erizó todo su pelaje y soltó un maullido largo, mirando hacia la nada. Fue la primera señal de que algo andaba mal. La primera semana fue tranquila, pero poco a poco comenzaron las cosas extrañas. Primero fueron las llaves del agua. En la madrugada se escuchaba cómo se abrían solas, y al levantarme encontraba los charcos en el piso. Luego fueron las puertas, golpes, como si alguien llamara con fuerza, pero al abrir no había nadie. Mi mamá decía que eran casualidades, que la casa estaba vieja y todo tenía explicación. Pero yo no podía ignorar a Rocco y a Simón. Ellos reaccionaban de forma muy extraña. El perro lloraba en las noches, se arrinconaba bajo mi cama, y el gato se quedaba fijo mirando un punto vacío, con el lomo erizado y la cola inflada. Yo sabía que algo estaba ahí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché murmullos en el patio. Era como un grupo de personas susurrando al mismo tiempo. Me levanté y me asomé por la ventana. No había nada. Ni un vecino, solo la oscuridad y la maleza moviéndose con el viento. Volví a la cama, convencido de que era mi imaginación. Pero al día siguiente, cuando le conté a un vecino, me dijo algo siniestro. Dicen que en esa casa antes vivían unas mujeres que hacían brujería con animales. Que enterraban gatos, gallos y hasta perros en el patio para sus rituales. No le respondí nada, pero desde ese día me costó aún más dormir tranquilo. Decidí grabar lo que pasaba. Las primeras noches nada fuera de lo normal, salvo algunos ruidos extraños. Pero en la tercera grabación escuché claramente voces. Lo perturbador, esas voces parecían provenir del patio. Revisé y encontré al gato y al perro juntos, como si de ellos vinieran las voces. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que Simón, el gato, apareció en la grabación con los ojos brillando hacia la cámara, y el perro se puso en 2 patas, algo que jamás había hecho. Te mando el video. El perro comenzó a dar pasos torpes sobre sus patas traseras, como si estuviera aprendiendo a caminar de esa forma. Y lo más horrible, su boca se movía como si tratara de hablar. Grité, y corrí al cuarto de mamá. Ella me dijo que estaba exagerando, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche casi no dormí. Pasaron algunos días en los que las cosas solo empeoraron. Rocco dejó de comer, sus ojos se veían apagados. Simón, en cambio, desaparecía por horas y regresaba lleno de tierra, como si hubiera estado escarbando en el patio. Una madrugada escuché los gritos de mi mamá. Corrí a su cuarto y la encontré en el suelo, llorando de dolor. En su espalda tenía 3 marcas largas, profundas, como hechas con garras enormes. Yo estaba dormida y me arañó la espalda. Pero la puerta estaba cerrada, las ventanas aseguradas. Nadie había entrado. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá aceptó al fin que esa casa no era normal. Esa misma noche, Rocco murió. Lo encontré tirado en el patio, inmóvil, con los ojos abiertos y el hocico torcido como si hubiera intentado decir algo. Mi corazón se rompió. Simón, el gato, desapareció. Nunca más volvió.
Yo estaba devastado, pero lo peor fue escuchar a mi mamá decirme entre lágrimas: hijo. Yo no quería creerlo, pero esas brujas dejaron algo aquí. No eran solo historias. Ese perro y ese gato no eran los mismos desde que llegamos. Esa misma mañana recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Dejamos muebles, ropa, todo. No queríamos pasar un minuto más en ese lugar. Los vecinos nos vieron salir apresurados y no preguntaron nada. Solo nos miraron con lástima, como si ya supieran lo que habíamos vivido. Todavía sueño con Rocco caminando en dos patas, tratando de hablarme con esa voz que no era la suya. Por eso comparto mi historia con ustedes, comunidad macabra. Para que entiendan que los animales ven lo que nosotros no podemos ver. Y a veces terminan siendo usados por fuerzas que jamás deberíamos enfrentar. El gato que se despidió de mi abuelo. Hola gato macabro. Quiero compartir algo que viví en carne propia y que marcó mi vida para siempre. Es una historia que ocurrió en el funeral de mi abuelo, y aunque algunos digan que fue una simple coincidencia, yo estoy convencido de que lo que vi esa noche fue algo mucho más oscuro. Recuerdo aquel día con absoluta claridad. La casa donde se velaba a mi abuelo estaba repleta de familiares y amigos. Las paredes parecían cargadas de tristeza, las conversaciones eran en voz baja y los rezos se entrecortaban por los sollozos. Afuera, la noche estaba tan oscura que parecía acompañar a nuestro luto. Apenas unas velas iluminaban la sala principal donde descansaba el ataúd. La misa transcurría con normalidad, pero entre las oraciones, algo me llamó la atención. Una sombra se deslizó por la entrada y, al alzar la vista, lo vi. Un gato negro había entrado sin hacer ruido. Nadie pareció notarlo al principio, pero yo lo seguí con la mirada. El animal se acercó despacio, con una seguridad inquietante. De pronto, se paró en dos patas sobre uno de los bancos delanteros, justo enfrente del ataúd. Y ahí se quedó, inmóvil, observando con fijeza el rostro de mi abuelo. Al principio pensé que debía ser uno de esos gatos de la vecina, que había entrado por casualidad. Pero pronto me di cuenta de que aquello no era normal. El gato no se comportaba como un animal común. No buscaba comida, ni siquiera exploraba el lugar. Solo miraba el ataúd, con una expresión tan seria que me erizó la piel. Los rezos continuaban, pero yo ya no podía concentrarme. No podía apartar los ojos de ese gato. Había algo extraño en su postura, en su quietud absoluta, como si estuviera rindiendo un homenaje silencioso. Cuando llegó el momento de la despedida final, todos comenzaron a acercarse para darle un último adiós al cuerpo de mi abuelo. Fue entonces cuando lo más perturbador ocurrió. El gato bajó lentamente del banco y caminó hacia el ataúd. Sus pasos eran lentos, como si supiera que estaba participando en un ritual. Se detuvo frente al féretro y levantó la cabeza. Sus ojos, brillando con un reflejo extraño, se fijaron en el rostro de mi abuelo. Se quedó así, observando en completo silencio, como si lo conociera, como si lo estuviera despidiendo. Después de unos segundos que se sintieron eternos, el gato hizo algo aún más escalofriante. Giró la cabeza hacia nosotros, hacia toda la familia reunida, y nos miró directamente. Era una expresión cargada de significado, como si nos dijera: nos veremos pronto. El silencio se apoderó de todos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. El aire se volvió denso, pesado. Yo sentí un frío recorrerme la espalda, como si en ese instante la muerte misma nos hubiera observado a través de los ojos del gato. Y entonces, sin más, el animal dio media vuelta, salió por la puerta y se perdió en la oscuridad de la noche. Nunca volvimos a verlo. Algunos familiares intentaron romper la tensión diciendo que probablemente el gato había entrado buscando refugio o comida. Pero lo inquietante era que mi abuelo sí tenía una conexión con ese animal. Durante años, lo había alimentado como si fuera suyo. Decía que el gato lo acompañaba en las noches solitarias del rancho, que siempre estaba cerca de él. Por eso, para muchos de nosotros, no fue casualidad. Creímos que aquel gato había venido a despedirse. Hasta hoy, no puedo olvidar esos ojos observándonos en medio de la misa. No puedo olvidar la forma en que se plantó frente al ataúd, ni cómo desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Eso fue lo más escalofriante que me ha tocado vivir, gato macabro. Gracias por dejarme compartir mi historia con la comunidad macabra. Un saludo a todos. La cabra del diablo en Coltzingo.
Hola gato macabro. Quiero compartirte algo que no me pasó a mí directamente, sino a mi hermano. Lo cuento porque hasta el día de hoy seguimos sin poder entender qué fue lo que vio esa noche. Mi carnal siempre fue escéptico. Se reía de todo lo relacionado con lo paranormal y hasta lo retaba. Decía cosas como, a ver, que se me aparezca, yo quiero ver si es cierto. Tenía esa actitud de incredulidad total, como si nada pudiera tocarlo. Pero la vida le demostró lo contrario en un pueblo donde la gente sabe que hay cosas que no deben tomarse a la ligera. Él comenzó a salir con una chava de Coltzingo, Puebla. Un lugar pequeño, rodeado de cerros, con calles solitarias y casas abandonadas. La gente del pueblo acostumbra a regresar temprano a sus casas porque existe una vieja leyenda, dicen que ahí se aparece el diablo. Incluso los taxistas se niegan a entrar de noche. Y no es superstición, es una advertencia repetida por generaciones. Ese día mi hermano salió de trabajar y fue a ver a su novia. Eran las 7 de la tarde. El plan era sencillo, verla un rato y luego regresar a casa. Había quedado con su taxista en que lo recogería en la entrada del siguiente pueblo, a las 9. Hasta ahí todo parecía normal. Cuando salió de la casa de la chava, se topó con la peor de las escenas. No había luz alguna. Ni de postes, ni de casas. La oscuridad era tan espesa que parecía tragarse todo. Solo tenía la linterna de su celular para abrirse paso entre los caminos de tierra y el monte. Al principio, el ambiente era soportable. Se escuchaban grillos, el sonido típico de una noche en el cerro. Pero mientras avanzaba, esos sonidos comenzaron a cambiar. De pronto, escuchó un rebuzno lejano. Un sonido sacado del infierno. Porque ahí no hay burros sueltos. No es un sitio donde los animales anden por su cuenta. Con los nervios a flor de piel, apretó la mochila que llevaba, pensando que si algo aparecía, tendría al menos con qué defenderse. Siguió caminando, acelerando un poco el paso, hasta que lo peor ocurrió, el silencio absoluto. Todo se apagó de golpe. Ese silencio se volvió insoportable. Y fue en ese vacío donde escuchó de nuevo el rebuzno, esta vez a centímetros de su oído. Junto al sonido, sintió una respiración, como si alguien enorme estuviera parado a su lado. Giró lentamente la cabeza hacia la derecha y lo vio. Una cabra gigantesca. Pero no estaba en 4 patas. Estaba erguida, de pie. Más alta que él, y mi hermano mide 1,80. Lo que más lo paralizó fue su rostro, una sonrisa horrenda, mostrando dientes, brillando con la tenue luz de su celular. La cabra no hacía nada más que respirar fuerte, como disfrutando del miedo que provocaba. Mi hermano no supo cómo reaccionar. No gritó. Instintivamente comenzó a moverse lentamente hacia la izquierda, paso a paso, sin dejar de mirarla. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que iba a reventar. Cuando sintió que había puesto un poco de distancia, corrió sin mirar atrás, solo volteando de vez en cuando. Y cada vez que volteaba, ahí estaba la cabra, inmóvil, pero siempre visible, como si no necesitara moverse para estar presente. El trayecto que normalmente tomaría unos minutos se volvió eterno. Tropezó varias veces, cayó sobre la tierra, pero se levantaba sin detenerse. Lo único en su mente era escapar. Finalmente, llegó a la carretera donde el taxista lo esperaba. Apenas abrió la puerta, el conductor lo vio desencajado, sin aire, con los ojos desorbitados. Y solo le dijo una frase que lo dejó helado: ¿ves? Te lo dije. Ahí se aparece el diablo. Después de eso, mi hermano no fue el mismo durante varios días. No podía dormir. No comía. Estaba en un estado de shock constante, como si la escena se repitiera. 4 días completos sin descanso. Y había algo más extraño. Justo unas semanas antes, se había tatuado en la espalda la imagen de Lucifer como ángel caído. A todos nos quedó la duda de si eso tuvo algo que ver. Como si, de alguna forma, hubiera atraído esa energía. Yo, preocupado, fui a buscar ayuda con alguien que sabe de estas cosas. Una persona que me dio varias cruces benditas y me dijo que las pusiera en su cuarto. Lo hice, colocando una en cada esquina. Y fue entonces que, poco a poco, empezó a recuperar el sueño. Volvió el apetito. Regresó la calma. Nunca volvió a burlarse de lo paranormal. Nunca más volvió a retar a lo desconocido. Ahora, cuando hablamos del tema, se queda en silencio y solo dice que respeta. Tiempo después, investigamos en internet. Encontramos una ilustración, una figura muy parecida a la que él describió. Una cabra erguida, con sonrisa macabra, ojos profundos y dientes filosos. Al verla, dijo con voz baja: eso es lo que vi. Estaba ahí conmigo. Y te aseguro algo, gato macabro, no es nada que quieras encontrarte en un cerro oscuro, sin luna, y sin nadie que pueda ayudarte.
Si eso no era un perro. Entonces, ¿qué era? Hola gato macabro. Soy Kaylin de Costa Rica, y aunque siempre fui fanática de tus videos, especialmente de esos donde hablas de animales actuando como humanos, nunca pensé que un día sería yo quien te enviara una experiencia como esta. Siempre escuchaba tus relatos con emoción, creyendo que eran historias lejanas, cosas que le habían pasado a otros. Pero después de lo que viví, aprendí que la línea entre lo normal y lo inexplicable puede romperse de un momento a otro. En aquel tiempo vivía en una casa que estaba algo apartada, casi a la entrada de una pequeña comunidad rodeada de montaña. De día, el lugar no parecía tan malo. Pero cuando caía la noche, la cosa cambiaba. Era un sitio solitario. Mi mamá solía salir algunas noches y yo me quedaba sola. Mi hermanito no estaba conmigo porque vivía con su papá, así que los ratos de soledad eran más largos de lo que yo hubiera querido. Al frente de mi casa vivían los dueños del terreno que nos lo alquilaban. A veces eso me hacía sentir un poco más tranquila. Pero justo esa noche ellos tampoco estaban. Eran alrededor de las 7 de la noche cuando decidí salir a sentarme en la banca de madera que había frente a la casa. Encendí mi celular y comencé a distraerme un poco, revisando mensajes y videos para no sentir tanto el silencio alrededor. A un lado de la casa había una montaña. Esa montaña siempre me había transmitido algo extraño. De día se veía imponente, pero de noche se volvía un muro negro que parecía tragarse todo lo que se acercaba. De pronto, mientras estaba sentada, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Vi un movimiento entre la maleza de la montaña. Al enfocar bien, distinguí lo que parecía ser un perro. Estaba agachado, como devorando algo en el suelo. Lo raro es que no reconocí ese animal, y en esa zona no había perros callejeros. Seguro es un perro de algún vecino, pensé, tratando de convencerme. Pero por dentro sentí que algo no andaba bien. La lámpara del poste parpadeaba cada cierto tiempo, y justo cuando me convencía de ignorar lo que había visto, la luz se apagó por completo. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Era como si algo grande corriera desde la montaña hacia donde yo estaba. El sonido de las hojas secas y las piedras moviéndose se hacía cada vez más fuerte. Me levanté de golpe y corrí hacia dentro de la casa. Cerré la puerta de un portazo y apoyé la espalda contra ella, respirando con dificultad. La lámpara volvió a encender, y con el pulso tembloroso me acerqué a la ventana. El perro frente a mí. Ese animal, o lo que fuera, estaba sentado justo afuera de la casa, frente a la banca donde había estado hacía unos segundos. Se movía y gruñía. Estaba ahí, observándome. Su mirada era extraña, demasiado fija. Yo sabía que él sabía que lo estaba mirando. Pasaron segundos que parecieron horas. Y entonces ocurrió lo que nunca olvidaré, esa cosa se levantó en 2 patas. No fue torpe. Fue un movimiento natural. Yo no podía creer lo que veía. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La criatura dio media vuelta y, con calma, se fue caminando erguida hacia la montaña. Se internó en la oscuridad hasta desaparecer entre la vegetación. Me quedé bajo las cobijas, escuchando cada ruido, convencida de que en cualquier momento esa cosa regresaría a tocar mi puerta o a mirarme de nuevo por la ventana. Con el tiempo, me mudé de esa casa. Desde entonces, una pregunta me atormenta: si eso no era un perro, entonces, ¿qué era? Unos meses después, tuve oportunidad de hablar con algunos vecinos que llevaban años viviendo en esa zona. Cuando les conté lo que vi, varios se miraron entre sí y me dijeron que no era la primera vez que alguien hablaba de un perro raro en esa montaña. Me contaron que en Costa Rica existen muchas leyendas sobre demonios, que se transforman en animales para rondar en la noche. Algunos lo hacen para espiar, para vengarse, y otros porque están condenados a vagar por siempre entre 2 formas, la demonio y el animal. Yo no sé qué era exactamente. No sé si fue un demonio, un espíritu, o un hombre transformado por fuerzas que no entiendo. Lo único que sé es que lo vi. Así que ahora te lo dejo a ti, gato macabro, y a la comunidad. Porque mi historia terminó con una pregunta que aún me atormenta. El toro negro y el pavo que susurró. Hola gato macabro. Soy seguidor de tu canal y hoy quiero compartir algo que marcó a mi familia. Es la historia de mis padres cuando eran jóvenes, en 1997. Suena leyenda, pero no lo es. Mi mamá y mi papá eran novios a escondidas. Mi abuela no lo quería cerca, así que ellos se veían lejos del pueblo, metiéndose por los campos.
Aquella tarde caminaron hasta una ladera detrás de una casa vieja y abandonada. La gente murmuraba que había pertenecido a un nahual, pero ellos no lo sabían. Se sentaron bajo un árbol, platicaron un rato y, sin darse cuenta, se quedaron dormidos. Despertaron con el cielo oscureciendo. Todo estaba muy callado. Fue entonces cuando mi mamá escuchó un mugido. Uno profundo y áspero, que retumbó por todo el lugar y les arrancó el sueño de golpe. Mi papá despertó sobresaltado. El sonido volvió a oírse, más cerca, como si subiera por la ladera. Mi mamá se asomó por el filo del terreno y lo vio primero, un toro completamente negro. Tenía los ojos rojos, el animal raspaba el suelo con la pata delantera y echaba humo por el hocico. Alzó la cabeza y los miró fijo. Luego levantó una pata, listo para embestir. No esperaron más. Mis padres corrieron cerro arriba, tropezando con piedras y raíces, mientras el mugido los perseguía. No escuchaban pezuñas pisando, ni ramas quebrándose detrás de ellos, solo esa voz de animal enfurecido que parecía darles alcance aunque no le vieran. Llegaron a la calle polvosa que llevaba a la casa de mi abuela. Mi papá quiso quedarse, pero mi abuela lo paró en seco. Aquí no te quedas. Regresa a tu casa. Mi papá no discutió, estaba pálido y con la camisa pegada de sudor. Apretó los puños, respiró hondo y se aventuró a la noche. El camino de regreso era un trazo de tierra entre matorrales. A medio trecho había una piedra grande, redonda, que todos usamos de referencia. Ahí fue donde lo vio. Arriba de la piedra, negro y quieto, un pavo. No era un guajolote de patio. Este tenía las plumas pegadas como si estuvieran mojadas, y los ojos, brillosos, parecían dos cuentas de vidrio. El pavo solo lo miró. Mi papá aminoró el paso. Y entonces pasó algo que no hemos podido volver a decir sin que se nos ponga la piel de gallina. El pavo habló. La voz no salió como un graznido. Fue un susurro grave, gastado, con ese filo que dejan las gargantas enfermas. A la próxima. No se me escapan. Mi papá se congeló, luego retrocedió 2 pasos, y después corrió con toda el alma. Cuando por fin llegó a su casa se encerró, se sentó en el piso y se quedó mirando la puerta hasta el amanecer. Al día siguiente le contó todo a mi mamá. Fueron a la iglesia. El sacerdote los escuchó sin interrumpir. Les dio agua bendita, 2 rosarios y un consejo simple: no vuelvan a pasar por esa quebrada al caer la tarde. Y no se acerquen a la casa abandonada. Con el valor que da la luz del día, mis papás regresaron a la ladera para recoger una chamarra que habían dejado. No encontraron al toro, ni marcas de pezuñas. Solo tierra removida en un tramo y, junto a la piedra grande, 2 plumas negras, manchadas como de barro seco. Con los años, otros contaron cosas parecidas de esa zona. Un arriero dijo que, al anochecer, oyó un mugido detrás de él y cuando volteó solo vio una sombra enorme pegada a la barda. Y una vecina mayor decía que el dueño de esa casa era un nahual que a veces se mostraba como toro para espantar a los que se metían en su terreno, y a veces como pavo para vigilar sin cansarse. Yo he pasado por esa quebrada. Fui por curiosidad, porque a veces uno necesita ver con sus ojos lo que escucha en la mesa. No había nadie, ni animales, ni viento. Aún así, el ambiente pesaba. Caminé despacio. Dejé una cruz de ramas y me regresé sin voltear. No sé qué había en esa casa abandonada. No sé si de veras perteneció a un nahual o si la gente inventó. Hoy, cuando cuento esta historia, siempre termino con la misma recomendación que mi abuela nos dejó: respeten los caminos viejos y las casas vacías. No se duerman donde no los llaman. Eso es todo, gato macabro. Ojalá esta historia llegue a quienes se meten en los terrenos ajenos buscando aventuras. A veces la encuentran. Y como dijo esa voz en 1997, a la próxima tal vez no puedan escapar. Las criaturas de la Sierra de Santa Rosa. 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Hola gato macabro. Espero que leas mi experiencia, porque nunca he podido contársela a nadie más. He decidido compartirla contigo porque sé que en tu canal cuentas cosas que los demás prefieren no contar. Esto ocurrió cuando yo formaba parte del ejército mexicano. Fui asignado a un operativo en la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato, para destruir unos cultivos ilegales. Era una misión que parecía rutinaria, aunque nada de lo que vivimos ahí tuvo nada de normal. Éramos alrededor de 30 hombres,
Nos adentramos en la sierra con provisiones para 3 días. El terreno era difícil, no fue el silencio lo que empezó a ponernos nerviosos, sino los gritos. La primera noche, mientras levantábamos campamento, se escuchó un alarido. Parecía la voz de una mujer, desgarrada, llena de sufrimiento. Todos nos quedamos helados. Uno de mis compañeros dijo que quizás se trataba de campesinas en peligro, pero el sonido no se repetía como un llamado de auxilio. Era un grito de dolor. Intentamos no prestarle demasiada atención, pero a lo largo de la noche se escucharon más. Algunos soldados se burlaban para ocultar el miedo, diciendo que tal vez eran brujas de la sierra. No sabía qué pensar, pero sentí que algo no andaba bien. La segunda noche fue peor. Los gritos se escuchaban más cerca, como si estuvieran caminando entre los árboles, apenas a unos metros de nuestras tiendas. Varios de nosotros agarramos el fusil con fuerza, aunque no podíamos disparar. A ratos, el eco hacía pensar que eran varias voces, como un coro de lamentos. Nadie pudo dormir bien. Para la tercera noche ya había tensión en el aire. Estábamos agotados y asustados. Fue entonces cuando un pequeño grupo decidió que había que investigar. No podíamos regresar al cuartel diciendo que habíamos pasado 3 noches escuchando alaridos sin saber de dónde provenían. Así que nos adentramos unos 10 soldados en la parte más oscura de la sierra, siguiendo los gritos. No tardamos mucho en encontrar una cueva. La entrada estaba rodeada de piedras manchadas con algo que parecía óxido, aunque al alumbrar con las lámparas nos dimos cuenta de que eran restos secos de sangre. El aire que salía de allí olía a podredumbre. Algunos quisieron regresar, pero el oficial a cargo ordenó que entráramos. Adentro vimos algo horrible. En el suelo había pieles humanas, como si hubieran arrancado la piel de varias mujeres y la hubieran dejado extendida como trapos viejos. También había huesos y restos a medio devorar. En las sombras de la cueva algo se movía. Escuchamos un gruñido profundo. Cuando las lámparas iluminaron el fondo, vimos figuras humanoides, pero con rasgos reptilianos, piel gruesa, ojos brillantes y amarillos, y dientes afilados. Caminaban encorvados, como si se arrastraran. Entramos en pánico. Abrimos fuego de inmediato, pero las balas rebotaban contra su piel como si fueran piedras. Corrimos. No había otra opción. Salimos de la cueva como pudimos. Uno de los soldados tropezó y su grito se mezcló con los de las mujeres que habíamos escuchado las noches anteriores. Volvimos al campamento y dimos la alerta. Pedimos refuerzos de inmediato. Pero lo que ocurrió después fue extraño. Los refuerzos no llegaron en helicópteros del ejército mexicano. Eran helicópteros negros, blindados, sin insignias, como los que uno solo ve en películas de conspiraciones. Se identificaron únicamente como del gobierno. No mencionaron división ni rango. Hablaron directamente con nuestros superiores y nos apartaron a todos. Nos dijeron que ellos se harían cargo y que bajo ninguna circunstancia debíamos hablar de lo que habíamos visto. Aseguraron que tenían nuestros nombres completos y que sabían dónde vivían nuestras familias. El oficial a cargo intentó preguntar quiénes eran, pero lo hicieron callar de inmediato. Nunca había visto a un hombre tan duro quedarse sin palabras como aquel capitán. Esa noche nos obligaron a recoger todo y retirarnos de la sierra. Nunca supimos qué hicieron esos hombres dentro de la cueva. Vivo con miedo. No solo de esas criaturas, que sé que siguen ahí en algún lugar, sino también del mismo gobierno. Lo único que sé es que, desde aquel operativo, no volví a dormir bien. Y aunque me tiemblan las manos al escribir esto, necesitaba sacarlo. Porque callar es peor. Eso es lo que ocurrió, gato macabro. Y aunque tal vez nadie me crea, yo lo viví. El hombre alado de Mulegé. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que viví hace algunos años en Baja California Sur. Yo pasé bastante tiempo en un pueblo llamado Heroica Mulegé. Vivía en un rancho con mi papá, donde cuidábamos vacas, cerdos y gallos. El rancho era grande, con caminos polvorientos y rodeado de cerros. En ese pueblo conocí a mucha gente. Una de esas noches, eran como las 11, un señor nos empezó a contar una experiencia que había vivido junto a su hijo años atrás. Él decía que se habían topado con algo que no era humano. Lo describió como un hombre de baja estatura, de piel oscura y con unas alas enormes que parecían arrastrar el aire cuando las movía. Aquella noche, según contó, sus animales estaban inquietos, como si algo los estuviera provocando. Al escuchar el alboroto, él y su hijo fueron a revisar el corral. Ahí lo vio. Una figura agazapada, de espaldas, que parecía perseguir a los animales.
El hombre, sin pensarlo mucho, le gritó: ¡Ey! Lo que ocurrió después lo dejó marcado. Aquella cosa se giró ligeramente, abrió sus alas y saltó hacia el aire. No voló como un pájaro ágil. Al contrario, parecía que le costaba mantenerse arriba, como si cargar con su propio cuerpo fuera un tormento. Se fue perdiendo en la oscuridad de los cerros, dejando tras de sí un silencio. Mientras el señor terminaba su relato, otro vecino intervino para decir que él también había visto lo mismo en otra ocasión. Y lo más inquietante fue que lo describió exactamente igual, como si hubieran presenciado la misma criatura en distintos momentos. Y yo escuchaba todo con atención, pero para ser sincero, lo tomaba como un cuento de rancho, de esos que se exageran. No creí que algo así pudiera cruzarse en mi camino. Pasaron los días y todo parecía normal. Una noche, regresaba al rancho ya algo tarde. Estacioné la camioneta frente al cerco para abrirlo, cuando escuché algo que me heló los huesos, unos aleteos justo encima de mí. Algo enorme agitaba el aire a unos metros de distancia. Alcé la mirada hacia un árbol cercano, y lo único que alcancé a ver fue cómo las ramas se agitaban y se partían, cayendo al suelo. Algo grande había estado ahí, que había roto ramas gruesas como si fueran simples palitos. Me quedé paralizado por unos segundos, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. No quise esperar a ver qué era. Me subí a la camioneta como pude y pisé el acelerador hasta llegar a la casa. Apenas me bajé, la adrenalina me hizo correr hasta la puerta. Entré y cerré con seguro, respirando con dificultad, con el pecho inflamado por el miedo. No quise asomarme, me tiré en la cama y me tapé con las cobijas como un niño, temblando. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, aprendí a tenerle respeto a la noche. Nunca más me quedé despierto tan tarde en el rancho. Antes de que cayera el sol, ya estaba en la cama, listo para dormir, como si las cobijas fueran mi única protección. Hoy vivo en Tepic, Nayarit. Pero aunque mi vida cambió de lugar, ese miedo sigue conmigo. Y siempre está la duda, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí parado unos segundos más? Descubrí que lo que vi no era tan aislado como pensé. En Mulegé y en otros pueblos de Baja California Sur existen viejas historias sobre criaturas aladas que aparecen en las noches sin luna. Los ancianos hablan de un ser conocido como el hombre pájaro, una figura oscura que ronda los ranchos y acecha a los animales. Algunos dicen que es un brujo que aprendió a transformarse y vagar con alas enormes, castigado a volar de noche como penitencia. También se escuchan relatos relacionados con el chupacabras, que en la década de los 90 sembró terror en muchas partes de México. Pero allá en Baja California Sur, siempre lo describieron diferente, no como un perro o un reptil, sino como algo con alas. Decían que se posaba en los techos y se abalanzaba sobre cabras y vacas, dejándolas sin sangre. Hay incluso historias de pescadores que juran haber visto a una criatura semejante sobrevolando los manglares de Santa Rosalía y Loreto. Decían que cuando agitaba sus alas, el viento cambiaba y el mar se ponía inquieto. Lo más perturbador es que esas leyendas coinciden en un detalle: la criatura vuela mal, como si su propio peso le costara. No es ligera ni veloz como un ave, sino torpe, pesada, y eso es lo mismo que describió el señor del pueblo. Y lo mismo que yo escuché esa noche sobre mi cabeza. Yo no sé qué fue lo que vi en Mulegé. Eso, gato macabro, fue lo más aterrador que me tocó vivir. Y aunque el tiempo ha pasado, todavía cargo con ese temor de volver a enfrentarme a esa cosa alada que ronda los ranchos de Baja California Sur.